créame que fue una lucha en esta mañana, porque creí yo tener el mensaje listo hasta hace unas horas en la madrugada de hoy. Y yo le dije, bueno, Señor, vamos a predicar esto. Así que yo quiero invitarle a que usted abra su Biblia allí en su lugar, si la tiene ahí en su teléfono, en su tablet o en su libro. Por favor, asegúrese que alguien trajo su Biblia para que le pueda compartir o ayudarle a encontrar. Yo quiero que todos leamos 4 versículos, 5. En Génesis capítulo 12, es en el versículo 1 al versículo 5. Es una historia muy conocida por todos nosotros. La vemos en caricaturas, en historias en las redes sociales, en la escuela dominical, los que asistimos desde pequeño a la iglesia, y hasta en series. Génesis capítulo 12, verso 1. Yo no sé si me pueden ayudar allá en cabina con un fondito musical, allí un piano o algo así. Les agradezco. Bien, si lo tiene, dígame amén. ¿Sí? Comparta con alguien y lea conmigo Génesis 12, 1. Dice así: pero Jehová había dicho ¿a quién? Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y de dónde? De la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Diga conmigo: y haré de ti una nación ¿qué? Grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Quiero compartir este pasaje bíblico con todos ustedes. Una historia que sin duda resuena a pesar de los años. Para la mayoría de los cristianos modernos o cristianos de esta época, hablar de Abraham es un sinónimo de una persona que representa un ejemplo para mi vida. No tan solo por el hecho de que Abraham es un personaje histórico bíblico, sino que Abraham trascendió en la historia de la humanidad por un acto maravilloso por el cual es conocido, una cualidad. Si yo le pregunto cuál es la cualidad que resalta usted de Abraham, usted me va a decir cuál es. La fe. Abraham fue conocido como el padre de la fe. Cuando comenzamos a leer esta historia, encontramos algo maravilloso. Esta historia nos habla de un hombre que tuvo un encuentro con Dios. Esta historia nos habla de un personaje que tuvo una ruptura en su proyecto de vida, en su camino. Cuando hablamos de Abraham, descubrimos un sinnúmero de cosas que sin duda hoy en día siguen siendo de gran ejemplo para nuestra vida. Y como lo dije anteriormente, hablar de Abraham es sinónimo de la fe. Sabemos nosotros lo que significa la fe. La fe, dice la palabra, que es certeza, que es convicción. Sabemos que la fe es algo que nosotros activamos cuando estamos necesitando o deseando o esperando algo, ¿cierto? La fe es una cualidad que forma o debería formar parte del ser humano, y por si fuera poco, del cristiano. Amén. La Biblia dice que sin fe y sin santidad nadie verá al Señor. Así que descubrimos a través de esta frase bíblica que la fe es un requisito para tener un encuentro con Dios. Amén. Entonces, cuando comenzamos a hablar de Abraham, encontramos muchas cosas maravillosas. Y lo primero que descubrimos es que Abraham era el padre de la fe. Vivía en Ur de los Caldeos, era hijo de Taré, y su esposa fue Sarai, la mujer estéril. Ahora, cuando Dios llega a este pasaje del capítulo 12, verso 1 en adelante del libro de Génesis, encontramos que Dios llega al encuentro de Abraham. Encontramos que Dios le hace un llamado.
Y en este llamado Dios quiere cambiar la historia de Abraham. Dios viene a alterar el rumbo que él llevaba. Dios viene a cambiar las costumbres. Dios viene a decirle a Abraham: ahora es tiempo de que me conozcas a mí. ¿Sabe qué me llama la atención? Que cuando Dios llega al encuentro de Abraham, Abraham tenía un nombre, y como dice la palabra, Dios le cambió. Dice la Biblia que era Abraham su nombre, el cual significó padre de elevación. Mas cuando Dios llega al encuentro, le cambia el nombre y le pone Abraham, que significa padre de muchedumbre. Sabe que la Biblia dice que Ur de los Caldeos era la ciudad donde moraba Abraham. Esta es una ciudad que estaba situada en la región sur del imperio babilónico. Dice la palabra también, cuando profundizamos, que Ur de los Caldeos era una ciudad totalmente próspera, una región de gran fertilidad, productora de trigo, cebada, maíz, higos, granadura, etc. Cuando yo analizo esta parte de la historia de Abraham, me maravillo, porque una de las cosas que puedo resaltar es que cuando Dios llega al encuentro de Abraham, Abraham se encuentra, humanamente hablando, en el lugar correcto. Abraham se encuentra en el lugar que, humanamente hablando, le convenía estar, en un lugar que tenía producción, en un lugar que tenía finanzas, en un lugar que había economía buena, en un lugar donde todo era positivo, donde todo era maravilloso, donde todo era bueno. Y por si fuera poco, descubrimos, profundizando en la palabra, que la familia de Abraham era rica. Cuando nosotros estudiamos esta historia, encontramos a un hombre millonario, a un hombre que no tenía falta de ningún bien, a un hombre que, según él, tenía su vida realizada, su futuro garantizado, tenía su proyecto de vida establecido. Pero llega Dios al encuentro y le cambia el rumbo. Amén. Y encontramos que Abraham era millonario, era un hombre totalmente próspero. De hecho, la Biblia enseña que la familia de Abraham era millonaria porque era la encargada de construir. Taré, el padre de Abraham, era nada más y nada menos quien construía las estatuas, los ídolos que se adoraban en aquel entonces. De hecho, la Biblia dice que la familia de Abraham era idólatra, servía a otros dioses. En el libro de Josué, en el capítulo 24, en el verso 2 dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿Sí ve? La Biblia enseña que la familia de Abraham era idólatra, y Taré era el que construía estas estatuas. De modo que la cultura sugería, como hoy en día tal vez, que Abraham debía heredar los negocios de su padre. Es decir, que cuando encontramos esto, descubrimos que Dios llega al encuentro de Abraham, pero Abraham no conocía a Dios. Abraham no servía a Dios. Abraham no sabía en ese momento quién le estaba hablando. Por eso, cuando empezamos a resaltar la historia de Abraham, nosotros nos maravillamos al ver que, a pesar de que Abraham no conocía a Dios, la fe fue más fuerte para creer en el llamado de Dios para su vida. Amén. Sin embargo, en el llamamiento de Abraham, o de Dios para Abraham, él recibe 3 promesas. Número 1, la tierra sería de él. Número 2, nacería de él una gran nación. Y número 3, sería de bendición. Pero hay algo, hermano, que sin duda los predicadores, al pasar de los años, nos olvidamos de aclarar acerca de la vida de Abraham. Y es que es verdad, la Biblia enseña que Abraham actuó bajo la fe. Porque ¿qué persona con un sentido común podría abandonar todo lo que tiene, podría renunciar a lo que tiene, a lo que posee, por servir o seguir a un Dios que no ve? Recuerde que la historia sugiere que en aquel entonces nuestro Dios, el Dios al cual usted y yo le servimos, era conocido como el Dios sin rostro. La gente estaba acostumbrada a adorar a alguien a quien veía. La gente estaba acostumbrada a seguir o a servir a alguien a quien podía palpar, quien podía tocar. Sin embargo, el Dios de Abraham, que es el mismo que usted y yo servimos, era conocido como el Dios sin rostro, el Dios de los israelitas. ¿Sí? Ahora, interesante que Abraham actúa en fe para creer en este llamado, pero hay algo más. Diga conmigo, hay algo más que hemos olvidado, iglesia, y que lamentablemente mucha gente está desviando, o muchas veces nos olvidamos de aclarar. Y es que además de la fe, Abraham tuvo que actuar bajo obediencia. No me gustó esa palabra, parece. Abraham actuó con fe,
pero también tuvo que caminar en obediencia. Dígale a alguien que está al lado allí: obediencia. Dígale: obediencia. Y usted me dice: hermano, pero ¿dónde dice eso? Mire lo que dice en Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham obedeció. Es decir, que Abraham actuó bajo fe, pero muchas veces nos olvidamos de aclarar el hecho de que también él tuvo que caminar en obediencia. Y a mí me llama la atención esto de Abraham, porque como dije anteriormente, la fe es un recurso que usted y yo utilizamos cuando queremos recibir, cuando estamos necesitando, cuando estamos deseando, cuando estamos anhelando o esperando algo a nuestro favor, cuando necesitamos un empleo, un trabajo, que Dios haga un milagro, que Dios liberte, que Dios restaure a mi familia. La fe es un recurso que utilizamos para beneficio propio, mas sin embargo la obediencia es cuando soy yo quien debo renunciar, quien tengo que entregar, y eso no nos gusta muchas veces. ¿Sabe? La obediencia viene del latín oboidentía. Escuche esto. Y está relacionado con el acto de obedecer, es decir, de respetar, de actuar, de cumplir, de acatar la voluntad o la autoridad de quien manda. La Biblia está llena de ejemplos de hombres que han sido de inspiración para nuestras vidas, pero que sin duda tuvieron que caminar en obediencia. Uno de ellos fue Pedro. Es verdad que la fe nos desafía a hacer cosas extraordinarias. Es verdad que muchas veces la fe nos lleva a hacer cosas que nosotros no nos imaginamos, pero muchas veces no se trata solamente de fe, se trata de obediencia. En una ocasión estaba Pedro allá en alta mar con los discípulos, y de repente el maestro se acerca a ellos y ellos pensaban que era un fantasma. Mas sin embargo, cuando Jesús llegó a aquel lugar, Pedro le clama: maestro, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, que yo vaya hacia ti sobre las aguas. El maestro le hizo el llamado: ven Pedro, ven Pedrito, camina. Yo le pregunto a usted, si usted lo ponen allí en el lago de Maracaibo, a la mitad debajo del puente de la pila 21, y que alguien lo llame a caminar, estoy seguro que va a decir que no. No se trata solo de fe, sino de obediencia, porque la obediencia nos lleva a hacer cosas que no queremos. La obediencia nos lleva a entregar cosas que nosotros no aferramos. La obediencia nos lleva a renunciar. La obediencia nos lleva a soltar. La obediencia nos lleva a bendecir. La obediencia nos lleva a renunciar a propios sueños nuestros. ¿Sí? La obediencia nos lleva a renunciar a nuestra ideología. Amén. Otro ejemplo maravilloso fue Moisés. Cuando Dios le hace el llamado y le dice: Moisés, tú tienes que ir a libertar a mi pueblo. Y Moisés dijo: pero escogiste al que menos sabe hablar. Moisés se echaba a reír tal vez y decía: pero es que escogiste al más tonto para hablar. ¿Quién soy yo para presentarme delante del faraón? Y el Señor le hablaba: no, tú no te preocupes, mi presencia irá contigo. Y sabe que es fácil que alguien te tome de la mano y te diga: yo voy contigo a donde tú quieras. Qué bonito sería que alguien te tome de la mano y te diga: no te preocupes, yo te acompaño. Imagínense que a mí me suelten a caminar en este sector por aquí, que yo no conozco nada más que al pastor, no sé ni siquiera si vive por aquí, y comienzo a caminar de noche y a transitar estas calles. Me voy a espantar, me va a dar miedo porque no conozco nada, no conozco las costumbres de este lugar. Y tal vez usted me va a decir: no, estoy tranquilo. Yo no lo sé. ¿Quién me lo garantiza? Pero si el pastor me toma de la mano y va conmigo, confiado le camino toda la madrugada. Y muchas veces nosotros actuamos así, ¿verdad que sí? Qué bonito sería que cuando nos piden o nos exigen algo, nos acompañen en la decisión que tenemos que tomar. Mas sin embargo, Moisés le dijo: Dios, no te preocupes, mi presencia irá contigo. Y Moisés tuvo que actuar bajo obediencia. Otro ejemplo maravilloso que nos da la Biblia es Gedeón. Gedeón, cuando Dios le hace el llamado para ir a pelear, a liberar a Israel, al pueblo de Madián, Gedeón, en su pensamiento de inferioridad, en su pensamiento, en su sentimiento de pobreza, él le dice a Dios: oye, pero es que yo soy el menor de todos, yo soy el más chiquito, y para rematar, yo soy pobre en Manasés.
y le dice: Dios, no digas que no vas a ir, porque a todo lo que yo te mande tú vas a ir. Ve con estas pocas fuerzas que tienes y vas a vencer. Y sabe que es difícil que ustedes lo manden a luchar contra un ejército enorme y ustedes le ganen, lo superen en número. Pero es que muchas veces no se trata de fe, se trata de obediencia, porque la obediencia nos lleva a traspasar los límites naturales. La obediencia nos lleva a cruzar barreras. La obediencia nos lleva a encontrar el poder de Dios más allá de lo que nosotros podemos ver o entender. Dele ese aplauso fuerte a él. Y sabe, me encanta este ejemplo, porque Dios le dice a Gedeón: ve con esta fuerza, con esta poca fuerza, dice una versión, que tienes, y salvarás a Israel del poder de Madián. Y al final le dice: yo soy quien te envía. Ahora, ¿sabe usted cuándo debe tomar decisiones? O voy a decir en otras palabras, ¿sabe usted quién le está hablando o qué le está hablando cuando usted tiene que hablar en obediencia? Porque sepa usted que cuando Dios llama, Dios respalda. Cuando Dios nos hace un llamado, Él se encarga de proveer los recursos. Y si bien es cierto algo para los que decimos un día: Señor, yo te quiero servir, heme aquí, usa mi vida, aquí estoy. Muchas veces Dios tiene que probarnos. Porque, hermano, yo siempre he entendido una cosa: la fe y la obediencia es genuina si es puesta a prueba. No, usted no me entendió. La fe y la obediencia es genuina si es puesta a prueba. Qué fácil es obedecer cuando el panorama me favorece. Qué fácil es renunciar cuando tengo un as bajo la manga. Pero la Biblia está llena de ejemplos de hombres que se quedaron sin nada por amor y por obediencia a Dios. Amén. Ahora mire esto. La obediencia es característica de un hijo. Y esta parte me encanta, porque Dios no le demanda obediencia a aquel que no considera hijo. A veces usted se encuentra en un panorama como este y se pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios me pide esto? ¿Por qué Dios me exige esto? Te tengo una noticia: Dios te está viendo como hijo. Dios te está viendo como hija. Si no eres hijo, no te van a demandar obediencia. Yo recuerdo que muchas veces yo le decía a mi mamá: mamá, pero manda a mi primo, a fulano, que vaya a él y compre el pan. Ya yo he ido muchas veces. Y él me decía: no, porque mi hijo no es él, eres tú. Usted es el indicado, usted tiene que hacer caso. A él lo manda su mamá. Yo soy su tía y todo, pero yo no soy su mamá. Y así es la vida. Así es Dios con nosotros. Dios no va a llamar a alguien a quien no considera hijo. Y hay gente sin duda que se encuentra ante este panorama. Pero déjeme avanzar. ¿Sabe? Cuando estudiamos la vida de Abraham, descubrimos la fe como un recurso necesario para poder emprender nuestro camino, nuestro trayecto, nuestro propósito de vida. Y encontramos ahora la obediencia que formó parte de la vida de este gran hombre de Dios y que está siendo de ejemplo para nosotros. Pero además de la fe, nosotros encontramos la obediencia, y además de la obediencia encontramos una actitud de entrega en Abraham. Abraham se atrevió a renunciar a todo. Dice la palabra que Dios comenzó a detallar una por una las cosas que les empezó a pedir. Y por eso yo en esta noche le puse por tema a este mensaje: obediencia ante un llamado inesperado. Yo quiero que usted se grabe este tema: obediencia ante un llamado inesperado. ¿Sabía usted que Abraham se encontraba planificando toda su agenda y en ningún párrafo decía que él iba a servir a Dios? Y a mí me llama la atención esto, porque muchas veces nosotros en nuestra cotidianidad estamos haciendo agenda y muy poco incluimos a Dios. Y usted me podrá decir: es que yo oro en la mañana, yo oro en la noche, yo oro por la comida, yo oro por los alimentos, yo oro en la iglesia. Conversábamos con el hermano Jesús ahorita cuando veníamos, y él me decía: ¿sabe cuál es el problema, hermano? Es que a veces no tomamos en cuenta a Dios, no le preguntamos, no consultamos con Él acerca de los planes que tenemos.
Y claro, la Biblia no dice acá que Abraham se arrodillaba a orar a Dios porque él no lo conocía. Pero si algo estoy seguro es que Abraham no estaba esperando este llamado. Y así hay gente de Dios que se encuentra ante una dificultad emocional, porque Dios está haciendo llamado, Dios está tocando puertas a los corazones, demandando obediencia sobre cosas que Él está exigiendo, sobre cosas que Él está esperando de ti, pero que sin duda nos cuesta entregar, porque nos aferramos a ella por cosas materiales, emocionales, sentimentales, físicas, y que nos cuesta entregar. Por eso yo quiero que usted vaya conmigo al verso 1 del capítulo 12 que leímos. Y yo encontré algo poderoso aquí. Cuando leemos el verso 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le dijo? Vete de tu tierra. Génesis 12:1. Pero Jehová le había dicho a Abraham, vete ¿de dónde? De tu tierra. Stop. Cuando yo comencé a analizar, a estudiar y a desglosar este versículo, estas palabras, me encontré un mundo extraordinario. Porque Dios comienza a detallar una por una las cosas que Él estaba demandando para Abraham. 4 cosas, 4 áreas de su vida a la cual Él debía renunciar. Y cuando analizamos esta palabra, tu tierra, esto es fácil de descifrar. La tierra habla del entorno, de los bienes, de las posesiones, de aquello que nos rodea. De hecho, una versión, aquí dice Génesis capítulo 12, verso 1, en la versión Nueva Traducción Viviente. Mire, escuche esto, dice: el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes. Y usted dice: pero es que Dios me está exigiendo a mí algo. Y no es eso, predicador, no es eso. A mucha gente como Abraham, Dios le dijo en físico que se fuera de su lugar. Mire, la versión aquí dice: de tu patria y de tus parientes. Sal de tu tierra. Y tal vez tú te encuentras en esta noche pensando: ¿qué me está pidiendo Dios? Yo no sé si aquí hay gente a la que Dios le está diciendo: mira, te tienes que ir de la ciudad, o te tienes que ir del país. Y no necesariamente por la migración, no necesariamente por la situación. Hay llamados de Dios para esta casa, de gente que va a servir afuera y va a ir a conquistar, a restaurar, a establecer casa de adoración allá afuera. Pero el problema es que a veces, o la mayoría de veces, no vemos el llamado de Dios como una oportunidad, sino como una dificultad. ¿Sabe qué me llama la atención? Que a Abraham nunca le dieron coordenadas. A Abraham nunca le dijeron exactamente a dónde ir. Por eso es el padre de la fe. Porque qué bonito fuera que Dios te hablara, que Dios nos dijera en esta noche: vas a salir y yo te voy a proveer el carro, la casa, los bienes, la comida, todo lo que tú necesitas, y vas a llegar a tal lugar y Dios nos da coordenadas. Pero qué difícil es actuar en obediencia teniendo como primer recurso la fe, cuando Dios nos está demandando algo que no vemos, algo que no palpamos, algo que no tocamos, algo que no esperamos. Abraham no sabía a dónde iba. Dios le habla a Abraham en un sentido futuro. Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y tal vez no sea el caso tuyo en esta noche de que Dios te está diciendo: sal de tu tierra. Tal vez la tierra a la que Dios te está diciendo que tienes que abandonar representa una ideología. Tal vez la tierra que Dios te está pidiendo entregar es algo físico a lo que te aferraste, a un lugar quizás en tu casa. Mire, yo estoy cansado, puedo decir, de escuchar predicadores decir acerca de la vida de Abraham: no, es que tenemos que salir de la zona de confort, es que tenemos que abandonar la comodidad para salir a predicar, a llevar la palabra. Y eso es verdad, pero necesariamente no se trata de un espacio cómodo en su casa, sino de una mentalidad, sino de pensamientos, sino de ideologías, de culturas. Amén. Mire lo que dice
el pasaje, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Y lo segundo que le dice, ¿de dónde? De tu parentela. ¿Sabe? Cuando Dios saca o cuando Dios le pide a Abraham que salga de su tierra, a mí me causó un impacto tremendo, porque había leído yo el pasaje bíblico en Ruth, en el libro de Ruth, la historia de Ruth. Y es curioso porque Dios demanda obediencia para abandonar un lugar. Pero cuando yo estudiaba la historia de Ruth, yo encuentro que ella hizo lo contrario. Ella desobedece una orden de Noemí para poder alinearse al propósito. Yo no sé con quién estoy hablando yo aquí. ¿Saben que Noemí, después que sus hijos y su esposo murieron? ¿Alguien ha leído la historia aquí? Después que sus hijos y su esposo murieron, ella le dijo a sus nueras: hey, yo no tengo más nada que ofrecerle, no tengo más hijos, y aún si los tuviera en esta noche, si me hiciera de marido y tuviera hijos, ¿ustedes me van a esperar hasta que crezcan? No, ¿verdad? Así que sigan su camino, que yo me voy por el mío. ¿Sabe qué hizo Ruth? Desobedeció la orden de Noemí para poder alinearse al propósito. Y a mí me llama la atención, porque cuando nosotros actuamos en obediencia, le decimos a Dios: lo que tú quieras hacer conmigo, yo lo voy a acatar. Lo que tú quieras para mí, yo lo voy a cumplir. ¿Sabe qué hizo Ruth? Le dijo: no me ruegues que me vaya, porque yo iré contigo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y a mí me llama la atención esta historia por eso, porque ella desobedece a Noemí para obedecer el plan de Dios. Y muchas veces vamos a tener que ser desobedientes. Curioso esto, pero no con Dios, sino con nosotros mismos. Se lo voy a decir en otras palabras: vamos a tener que ser desobedientes con la cultura de nuestra familia. Ay, ¿qué dije? Vamos a tener que ser desobedientes con el sistema de este mundo para poder ser obedientes al plan y al llamado de Dios para nuestra vida. Amén. Mire lo segundo que dice allí: vete de tu tierra y de tu parentela. La parentela de Abraham en nuestra vida se refiere a apartarse de lo familiar, de lo sentimental, aquello que por cumplir con deberes humanos alteran el propósito de Dios en nuestra vida. Y también en Génesis 12:1, pero en la versión Biblia de Jubileo, dice lo siguiente: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra. Escuche esto. Y lo que dice tu parentela, aquí dice: y de tu naturaleza. ¿Sabe usted cuál es su naturaleza? Mire, hace un momento yo le decía: más adelante usted va a entender el por qué yo hablo de esta forma. Y yo, ¿dónde está Jesús? Ahí está. Yo no sé si el pastor les contó, pero en realidad yo no soy de Ecuador. Yo soy maracucho. Gracias por alegrarse por eso. Aquí usted no me ve hablando: mira, mi hijo, ¿vos sabéis? Eso es otra cosa. Se me cambió eso porque vivimos mucho tiempo yendo y viniendo, Barquisimeto, Lara y Náguara, se me sale a veces también. Y ahorita hablamos ecuatoriano, ¿verdad, mi amor? También. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Yo le dejé, hermano Jesús, él me contaba un testimonio ahora y yo lo dejé hablar. Con mi esposa yo me miraba así, yo, que hable. ¿Sabe qué pasa? Que en mi caso, a mí Dios sí me dijo: sal de tu tierra. Hace casi 8 años yo estaba aquí, bueno, no aquí, en Trujillo. Y yo estaba cómodo, como usted no tiene idea, demasiado cómodo. Mi negocio, moto, bienes, casa. Y a mí Dios me dijo: hey, te vas de tu tierra. Pero yo quiero hacer énfasis en la naturaleza.
Porque el problema de la naturaleza nuestra es que nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera. ¿Sí o no? Nosotros estamos acostumbrados a hacer la forma en como nosotros lo creemos necesario. Nosotros estamos adaptados a la idea de que podemos dirigir nuestra vida como nosotros pensamos que la experiencia y los años nos han encaminado. La naturaleza de usted sugiere que usted tiene que dormir temprano, que usted tiene que alimentarse bien, que usted a estas horas tiene que estar viendo Netflix. Santo. No se me quede en silencio porque voy a pensar que con usted, hermano. La naturaleza nuestra sugiere que nosotros en lugares como estos perdemos el tiempo. Nuestra naturaleza sugiere que no necesitamos venir toda la semana a la iglesia o todos los días. Nuestra naturaleza sugiere que con un día a la semana es suficiente. Nuestra naturaleza sugiere que nosotros somos suficientes para llevar a cabo el propósito de nuestra vida. Pero cuando Dios llega al encuentro de Abraham, rompe su naturaleza. No solamente para implantar el modelo de él en la vida de Abraham, sino para enseñarle que habían cosas mayores, que habían cosas más grandes que Abraham no conocía. Un camino de fe, un camino de obediencia, pero un camino lleno de victorias donde Dios se iba a glorificar en cada paso que él daba. Nuestra naturaleza nos dice que nosotros dependemos del sistema de este mundo. Nuestra naturaleza dice que nosotros dependemos de un país que está viviendo en una economía estable, en una economía suficiente. Abraham se encontraba en un lugar que lo tenía todo. Abraham se encontraba en un lugar que no tenía falta de nada. Abraham se encontraba en una ciudad, en una nación próspera, que tenía comida, que tenía alimentos, que tenía trabajo, que tenía empleos, que tenía finanzas. Y por si fuera poco, él era rico. La naturaleza de Abraham es que él debía heredar los negocios de su padre. La naturaleza de Abraham es que él debía seguir con la cultura de su familia, que él debía permanecer en los principios de su casa. Pero llegó Dios y le hizo un llamado que él no esperaba, para dejar lo que era cierto por lo incierto, pero que era un camino glorioso donde Dios se iba a glorificar y le iba a entregar la tierra que él no estaba buscando, pero que era mayor. Y el problema de la iglesia hoy es que se encuentra caminando en lo natural. Y sabe que da tristeza, iglesia, que por muchos años nos han enseñado que lo sobrenatural es ver cosas, ángeles, demonios. Eso no es lo sobrenatural. ¿Sabe qué es sobrenatural? Que un día no tenías nada y seguías alabando a Dios. Que un día no tenías nada y te levantaste dando gracias a Dios y Dios te restituyó. ¿Sabes qué es sobrenatural? Que aunque no tenías fuerza, que aunque quedaste débil, que aunque la vida te golpeó, que aunque llegó la enfermedad, que aunque llegó el diablo y estremeció tu casa, tú permaneciste fiel y estás aquí en esta noche. Eso es sobrenatural. El proceso no pudo contigo. Entonces, ¿a quién yo le estoy hablando en esta noche? Lo natural es lo que tus ojos ven. Sí, clamamos y decimos: Señor, déjame verte, déjame conocerte en lo sobrenatural. Pero lamentablemente tenemos un cuento de hadas en nuestra cabeza, pensando que lo sobrenatural es ver espíritus. No. Lo sobrenatural es que tú clames y alguien se sane. Lo sobrenatural es que tú tal vez estás aquí, no tienes nada que comer en tu casa, pero cuando llegue, Dios va a mostrar su gloria, Dios va a proveer, Dios va a enviar su bendición. Eso es lo que estamos buscando. Lo sobrenatural se activó en Abraham porque él renunció a sus recursos para depender totalmente de Dios. Y lamentablemente hoy no estamos caminando en lo sobrenatural de Dios. Hay gente que está siendo desafiada a creerle a Dios, sobre todo en este país.
Si yo le preguntara al pastor Alexis, cuando Dios lo llamó a Venezuela, en su humanidad, y que yo sé en el año, mire qué curioso, en el año que él llegó, que Dios lo llamó, a mí Dios me sacó. Y le voy a decir algo, a mí Dios me sacó para empezar de cero. Porque en el lugar donde yo estaba, a pesar de la situación aquí está mi esposa conmigo, estábamos bien, lo teníamos todo. Y un día me vi en la casa de mi padre sin nada. Y Dios hizo ese llamado a mi vida. ¿Sabe qué era lo natural? Que yo, como uno de nuestros hermanos venezolanos más, tuviera el pasaje y el dinero y los recursos para decir: ok, me voy a migrar, pero allá alquilamos un departamento, allá le damos. ¿Sabe qué era natural? Que alguien me hubiera invitado a su casa y me hubiera dicho: yo te ayudo, tranquilo. Pero duramos noches enteras preguntándole a Dios por qué. Y Dios solamente nos mandaba un mensaje: sal de lo natural, sal de lo natural. Y así fue la historia. El pastor Alexis llegó cuando yo me estaba yendo, en el año 2017, si no me equivoco. ¿Cierto? Pero sabe, yo no sé cuál es el área a la que Dios le está hablando. Mire, tal vez usted esperaba en esta noche un mensaje que le diera la chiripiolca, que lo hiciera brincar. No sé qué mensaje usted esperaba en esta noche, pero esto es un mensaje y una noche para reflexionar. La obediencia trae bendición. El problema es que no hemos visto la obediencia, como le dije anteriormente. La obediencia no tan solo es una prueba. La obediencia se le demanda a quienes son hijos. Pero la obediencia llega cuando somos nosotros quien debemos renunciar o entregar algo. Qué linda fuera la vida si solo actuamos en fe. Porque la fe es para mí: quiero, deseo, necesito, hazlo ahora, desciende tu fuego. Pero la obediencia es: lo entrego. Y eso no nos gusta. Eso nos cuesta. Porque nuestra naturaleza está basada solamente en recibir. Mire, voy a avanzar. La Biblia dice que Dios le hizo este llamado a Abraham. Le dice 4 cosas: vete de tu tierra y de tu parentela. Ya sabemos que la tierra representaba el espacio físico donde moraba Abraham. Eso era hablar de los bienes, de las posesiones de su entorno. La parentela era la naturaleza. Yo le pregunto algo y usted se puede responder en esta noche: ¿a quién se parece usted? ¿Le va a decir a mi papá o a mi mamá? Saqué el cabello de él. ¿Cómo actúa usted? Porque si leemos la Biblia, la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ser imitadores ¿de quién? Pero nuestra naturaleza no nos deja ser imitadores de Cristo, ¿verdad que sí? Nos cuesta. Ahora, mire lo tercero. Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa ¿de quién? De tu padre. ¿Saben? Dios le estaba diciendo a través de esta frase que él tenía que aprender a depender de Dios y no de la cobertura de un hombre. Eso significa confianza, poner la mirada, la fe totalmente en Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Abraham tenía la herencia de su padre. Pero Dios lo que le estaba diciendo a Abraham: ahora no vas a depender de los recursos de tu padre. Deja eso atrás y ahora vas a depender de mí.
Muchas veces me preguntaba, Señor, ¿cuál sería la actitud que llevaba Abraham? Y es un error, permítame decirlo, que pensemos que Abraham iba así, cuando Dios le estaba pidiendo renunciar a todo lo que tenía. Y usted me dice, eso no dice la palabra. Tampoco dice que iba con tristeza. Pero yo le pregunto a usted, siendo que Abraham no conocía a Dios, ¿cómo iría usted si Dios le dice ahorita renuncia a todo lo que tienes? Lo primero, ¿tendría la fe usted para reconocer que Dios restituye? Segundo, ¿seríamos capaces de obedecer? Porque Abraham no solo estaba teniendo fe, sino que estaba cediendo y entregando todo lo que él tenía. Qué bueno es cuando Dios nos llama a servir a su obra o a servirle a Él en sus caminos, pero tenemos que el recurso de cómo hacerlo. Qué maravilloso es que Dios te hable y te diga, mira, dale ese reloj a la hermana fulana, porque ella lo necesita. Pero tú tienes 3 cajas de relojes en la casa. ¿Sí? Qué bueno fuera que Dios no dijera, oh, hoy no vas a cenar, hoy le vas a dar tu cena al drogadicto de la esquina, pero tienes $10 aquí para ir a comprar 2 perros calientes más. Así sí es bueno. Pero ¿qué cuando tenemos solo para nosotros y Dios nos demanda? Porque usted se pone a ver y usted dice, que Dios me está demandando obediencia a través de la fe. Dios quiere más búsqueda. Por años los predicadores han dicho, sal de la zona de confort. Dios te está llamando a la oración, al ayuno. Dios te está llamando a la vigilia, al matutino. Dios te está llamando a la lectura de la palabra. Eso usted ya lo sabe, porque la Biblia lo enseña. No tiene que tener otro encuentro con Dios. La Biblia enseña que nosotros debemos orar, ayunar, vigilar, leer la palabra. Pero la Biblia directamente no te dice que tienes que renunciar a tu plato de comida o a lo único que tienes para bendecir a otro. Y cuando llegan cosas como esta es cuando tenemos un choque. ¿Sabe qué pasaba en mi caso? Dios me hablaba y yo hacía esto. Esto no es conmigo, esto es con el de atrás. Y si ven qué silencio que hay. Gracias por ese fondo, eso me ayuda más, le da más suspenso. Se ve que estos mensajes no nos gustan. Le voy a decir algo, con esto termino. Hay algo más que Dios le habló a Abraham y lo dejé para lo último porque fue lo que a mí me causó un impacto que cambió mi vida. Yo quiero que usted lea conmigo allí en su Biblia el versículo 1 y la primera palabra que Dios dice. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le dijo? Stop. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Y eso es lo cuarto, y yo quiero que usted escuche esto. La palabra vete es traducido al hebreo lej leja, que significa vete de ti mismo. Lej leja, vete de ti mismo. Y pasa en nuestra vida. Por eso le dije al principio que no necesariamente Dios está pidiendo que renuncies a tu ciudad, que renuncies a tu país, que renuncies a tu trabajo, que renuncies a tu negocio, que renuncies a la casa donde vives, al barrio, al sector, a la villa donde te encuentres. Tal vez no es ese el propósito de Dios. Tal vez no necesariamente Dios te está pidiendo que renuncies a la naturaleza o a la cultura que hay en tu familia y en tu casa. Tal vez lo que Dios te está pidiendo no es que entregues tus finanzas, tu economía, pero tal vez Dios te está pidiendo que renuncies a tu propio pensamiento. Hay gente que se trazó un camino, un futuro. Hay gente que se trazó un proyecto de vida y que dijo, yo voy a hacer, voy a cumplir, voy a graduarme, voy a hacer esto. Y eso no es malo. Eso está bueno, debemos prepararnos. Pero hay gente a la que en este tiempo Dios le está cambiando el rumbo.
Hay gente a la que en este tiempo Dios le está alterando la cultura. Hay gente a la que Dios le está diciendo directamente ley leja. Tal vez tú pensaste que tú ibas a vivir de tus propios dones, de tus propios conocimientos. Tal vez tú esperabas que tú ibas a culminar tu carrera y de eso ibas a vivir. Tal vez tú esperabas tener una relación y dijiste, esto es lo único que voy a hacer. Pero tal vez en esta noche Dios está tocando a la puerta de tu corazón y te está diciendo ley leja, porque estás arraigado a tus pensamientos, porque estás arraigado a tu ideología, porque estás arraigado a lo que tú crees. Pero Dios ha venido en esta noche a decirte, ley leja, vete de ti mismo. Es hora de que aprendas a caminar con mi llamado, con mi propósito, con mis pensamientos. Por eso Él dice en su palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos sus caminos. Tengo pensamientos de bien y no de mal. Hay gente que se trazó su futuro. Por eso digo, tal vez Dios no te está pidiendo renunciar a algo físico. Tal vez esa ideología en tu mente que no te deja ver más allá de lo que Dios quiere hacer. Y permítame profundizar más. Hay gente que se acostumbró, se conformó a vivir en la condición en la que está. Hay gente que se conformó a vivir en miseria. Hay gente que se acostumbró a vivir en la misma pobreza. Hay gente que se acostumbró a venir a la iglesia a calentar un asiento. Hay gente que se acostumbró a no ser nada, solamente un oidor. Pero Dios quiere levantar predicadores, pero Dios quiere levantar profetas, pero Dios quiere levantar salmistas, pero Dios quiere levantar pastores. Es hora de renunciar a lo que estamos pensando. ¿Y sabe cuál es el pensamiento de muchos? Es que Dios no me va a usar. Es que mi pecado fue muy grande. Es que caí muy bajo. Es que le fallé a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Es que le fallé al Señor. ¿Quién te dijo a ti que Dios es poderoso? ¿Quién te dijo a ti que Dios no cambia la historia? Dios es experto en transformar lo que no sirve en un proyecto de gloria. Dios es experto en transformar lo que no sirve en algo que genera vida. Aleluya. Pero hay pensamientos. Por eso Dios te dice en esta noche, ley leja. Porque estás arraigado en ti mismo, en ti misma. Porque tu mente lo único que te grita es, tú no lo mereces. Porque tus pensamientos te dicen, tú no eres capaz, no puedes. Porque lo que te grita tu propio corazón es que cometiste un error y de esa no te levantas. Dios está queriendo transformar vidas. Dios está queriendo restaurar familias, matrimonios que están al borde de un divorcio, matrimonios que están a punto de una ruptura familiar. Pero producto de un pensamiento de derrota, producto de un pensamiento de pensar que nadie puede restaurar lo que pasó, Dios no puede hacer nada. Y esta es la noche donde yo vine a decirle a esta iglesia, suelta el pensamiento de derrota, suelta el pensamiento de tristeza. Basta ya de caminar en pobreza, basta ya en caminar en derrota, basta ya de creer que Dios no lo va a hacer. El hombre te descalifica, pero Dios te aprueba. El hombre te descalifica, pero Dios te dice, yo estoy contigo. Esta es la noche donde Dios va a restaurar familia. Esta es la noche donde tú vas a comenzar a caminar en los pensamientos de Dios. Y escuche algo. Yo quiero que usted se ponga de pie. Póngase de pie. En mi caso, ¿dónde está Jesús? Allá está. Jesús, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Pastor, yo tampoco le he contado eso. Se lo voy a contar públicamente. ¿Sabe por qué yo estoy aquí?
Porque después de casi 8 años, y usted fue al Ecuador, estuvimos en mi casa y pasamos un tiempo maravilloso, y pudo darse cuenta que Dios ha sido fiel. Pero Dios me dijo: se acabó tu tiempo en Ecuador. Esa no la esperaba, ¿verdad? Jesús, por eso yo te dejé hablar. Por eso mi esposa, cuando tú contabas eso, ella lloraba. Porque la condición en la que tú te encontrabas un día, en la que muchos se encuentran, estamos nosotros ahorita. Yo no sé dónde voy a dormir la semana que viene, pastor. Y escúcheme con atención, yo no quiero dar lástima. El Señor reprenda al diablo. Yo no vine a esto. Yo vine a contarle un testimonio. Yo estaba muy tranquilo en Ecuador. Pastor, dejé mi refrigeradora, dejé los utensilios de la casa. En diciembre nos cambiamos de departamento a uno más grande, ¿verdad, mi amor? Cambiamos las cosas nuevas. Y de la noche a la mañana Dios me dijo: es hora de volver a casa. Y yo estoy aquí. Lo dejé todo. Dejé mis cosas, dejé ministerios, dejé cosas a la media, quizás, por obediencia a Dios. ¿Qué persona normal que Dios le haga un llamado? ¿Qué persona que tenga 2 dedos de frente, dicen aquí, quiere venirse a este país en esta condición? Pero le voy a dar un consejo: cuando usted ore, ore con el entendimiento, porque Dios escucha. Un día le dije: Señor, llévame a los lugares donde nadie quiere ir, que yo te sirvo por amor. Y mírame aquí. Y perdóneme, usted es venezolano, yo también. Pero esa es la verdad. En toda mi vida en el Ecuador jamás pensé que el Señor me iba a devolver a casa. Es más, lo vociferaba. Yo me vine a vivir aquí. Y yo me radico aquí, saco todo y aquí vivo. Y el Señor me decía: pobrecito, si supiera. Pero en el 2017, exactamente en febrero, una noche le decía yo a mi esposa, antes de esa fecha, estábamos solventes económicamente. Le dije: mami, vamos a tener un hijo. Ya es hora, ya quiero ser padre. Pero la cuenta estaba llena. Había vehículo, había casa. De la noche a la mañana me quedé en la calle. Y usted va a decir: hermano, pecó, cometió un error. No, gracias a Dios no. Bueno, me asocié con alguien con quien no debía, tal vez, pero no fue un pecado directamente que yo hiciera. Y en el momento que yo menos esperaba, cuando ya estaba sin un peso en el bolsillo, yo le dije a mi esposa: hey, retiro lo dicho, 0 hijos, ahorita no. Y llegamos a la casa de mi papá. ¿Y qué cree? Sorpresa, 3 meses de embarazo. Y yo le dije: Señor, pero ahorita, ¿por qué no me la diste allá cuando ya tenía? ¿Cómo? Ahorita que no tengo ni dónde. Hermano, comenzamos a obedecer a Dios. Y Dios me levantaba en las madrugadas y me decía: es hora de salir. Y a mí sí me dijo: sal de tu tierra. Antes de eso ya le dije, yo estaba muy cómodo económicamente. Salimos. Y en el camino pasaron cosas. Toda la gente me llamó loco. Tú estás loco, ¿cómo te vas a llevar a tu esposa? ¿Sabes? Mi esposa yo me la llevé con 7 meses de embarazo. Las mujeres que están aquí saben que esa es la temporada más complicada y difícil, peligrosa que hay para un embarazo, ¿cierto? Y así me la llevé. Solo íbamos con un par de zapatos, unas mudas de ropa, una maleta. Y en el camino yo recuerdo que ella me decía: sabes, quiero comer comida normal, porque nosotros solamente, producto de la economía, llevábamos
pan, galletas, frutas. Por allá en segundo día de viaje nos estacionamos y yo le pregunto a la mesera: oye, ¿cuánto vale un caldo, una sopa en Colombia? Me dice 10,000 pesos. No sé si estaba bien o no. El problema era que 10,000 pesos eran como $2 y algo. Y si yo cambiaba $2, yo no llegaba a Ecuador. Yo le decía a mi esposa: si me tomo un café, no llegamos a Ecuador. Y llorábamos ahí. Ella decía: quiero comer comida normal. Ya estaba cansada de comer galleta y pan por 2 días. 7 meses de embarazo. Hasta que después de unos minutos llega la mesera y nos pone una bandeja, pastor, doble de todo. Doble carne, doble pollo, doble queso, doble ensalada, doble porción de patacón, menestra, doble sopa, jugos. Y yo la miro así con cara de asombro y le digo: te equivocaste de mesa. Y ella me dice: no, volteé para allá y había una pareja de ancianitos, hermano. Y yo miré a la ancianita con lágrimas en los ojos y ella me lloraba y me decía: lo hizo Dios. Lo hizo Dios. ¿Y sabe qué pasó? Al finalizar, cuando vamos a abordar el autobús, ella me aborda por detrás y me dice: mire, para la gaseosa. Todavía me dio para la gaseosa. Yo recuerdo que en mi ansiedad, así como el cristiano de la secreta, ¿sí lo ha visto? Yo miré el billete y yo dije: un 2 y un 7, 2,700 pesos, sí me alcanza. La gaseosa costaba como 2,500, sí me alcanza. Tapa caramelo me alcanza. ¿Sabe? Al otro día, cuando llegamos en la misma odisea, ella y yo la tomaba de la mano y decía: ok, ¿qué vamos a comer? Y me acordé de la gaseosa. Vamos a tomarnos la gaseosa. Cuando yo saco el dinero de mi bolsillo, pastor, habían 27,000 pesos. Y me alcanzó para la misma comida del día anterior y la gaseosa. Lo hizo Él. Lo hizo Él. Y cierro con esto. Pasaron muchas cosas. Pero ¿sabe qué pasó cuando llegamos a Ecuador? A la casa, ya que estábamos en un lugar donde alguien nos recibió, yo meto mis manos al bolsillo. Y al que no sabe qué había ahí, $2. Los $2 que no quería gastar yo. $2. Y con $2, ella, mi hija y yo comimos por 25 días. No me pregunte cómo. No me pregunte cómo, porque no le voy a saber explicar. Lo único que le tengo que decir es que yo no tenía dinero. Yo no tenía nada. Pero ¿sabe qué pasó? Abraham en una ocasión entendió que él había cometido un error, hermano. Porque a Abraham le dijeron: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. O sea, renuncia a todo. Pero ese cabezón se llevó a Lot. ¿Sabe qué pasó? Un día le dijo a Lot: tenemos que separarnos, porque los trabajadores de él tenían problemas con lo de Abraham. Y Lot, dice la Biblia, que escogió los mejores campos, las mejores tierras, las llanuras de Sodoma y Gomorra. Y Abraham tuvo que escoger los valles. Pero ¿sabe qué pasó? Que aunque Lot escogió la mejor tierra físicamente hablando, a él no le importó el lugar donde se encontraba, porque Abraham entendía que no importaba la tierra, importaba el Dios que lo llamó a la tierra, importaba el Dios que le hizo la promesa. En esta noche tú tienes que prestar atención a dónde Dios te está llamando. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿A dónde Dios te quiere llevar? ¿A dónde Dios te quiere posicionar? Se ve complicado, se ve difícil, pero no te preocupes. No te preocupes por el lugar, no te preocupes por la prueba, no te preocupes por las circunstancias. Preocúpate por saber que el Dios que te llamó está contigo en todo tiempo. Y hoy se lo cuento con risas y tranquilo, pero
Siempre digo, se me acabaron las lágrimas de llorar por esa experiencia. Y ahora, hace un mes o más, Dios me dice, te vas para Venezuela otra vez. Después que teníamos todo allá y nos quedamos sin nada. Aquí vendimos todo para irnos, todo, no hay nada. Y allá todo para venirnos. Y yo le voy a decir, ¿qué le quiero demostrar con esto? ¿Qué le quiero aconsejar? No rehúse lo que tiene para Dios. Yo vi la mano del Señor allá afuera. El pastor ha visto la mano de Dios aquí afuera, fuera de su país. Dios al que llama lo respalda. Dios es fiel. Hay gente que no sabe qué comer el fin de semana, tal vez ahorita, pero Dios ya tiene un plan. Dígale a alguien, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Se trata de obediencia. Y cierro con esto. Hay un hombre a quien Dios una vez se le apareció y le encargó una tarea. Y le dice, mira, ¿sabes qué? Enfrente de tu casa hay una gran roca. Yo quiero que tú vayas diariamente y empujes la roca. Solo hazlo. Y él dijo, vamos a empujarla. Y duró días enteros y de noche llegaba a su casa, a su cabaña, agotado, todo el día empujando la roca que era más grande que la casa de él. Hasta que un día agotado comienza a preguntar, Dios, ¿por qué me mandaste a hacer algo que es imposible? Y el diablo tomó ventaja y le habló y le dijo, estás cometiendo un error, estás moviendo algo que nunca se va a mover. Te mandaron a hacer una tarea imposible. Y él tomó en consideración renunciar. Mas antes de eso fue y le oró a Dios y le dijo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me pediste que moviera la roca y no se ha movido ni un centímetro? Señor, ¿por qué me pediste hacer algo imposible? ¿Qué pasa, Dios? Yo te obedecí, yo hice caso a lo que me pediste. Y Dios le habló y le dijo, hijo, el problema fue que yo pedí que empujaras la roca, jamás te dije que se iba a mover. El problema fue que yo te pedí que empujaras. Y Dios le dijo, mírate al espejo, mira tus brazos, están fuertes. Mira tu espalda, está rígida. Mira tus pechos, mira todo tu cuerpo. Te has fortalecido, estás vigoroso, estás fuerte. No ha sido en vano. Hay procesos que estás pasando y tú no lo entiendes porque un día obedeciste. Y aunque no ves nada, tu espíritu te está fortaleciendo, tu fe se está fortaleciendo. Todo lo que Dios prometió, tú lo vas a ver materializado en tu vida en el nombre de Jesús. Vamos, levante sus manos, levante sus manos.